¿Cómo están mis fieles seguidores? Espero se encuentren muy bien. Nuevamente tu profe Philip con más videoclips. El día de hoy les tengo un nuevo tema. Miremos qué es. Para hoy les hablaré de seguridad industrial teniendo en cuenta la herramienta que la conocemos como la pulidora. Para quienes no la conocen, ahí la pueden observar en la imagen. Es una herramienta excelente para trabajos industriales. Pero ¿por qué les voy a hablar de este tema el día de hoy? Porque si esta maquinaria o herramienta no se sabe utilizar, va a generar enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo. Generalmente, por hablar y por poner un ejemplo, si tú no sabes utilizar esta herramienta, puede generar desórdenes osteomusculares respecto a la enfermedad laboral. Y en un caso más extremo, si no la sabes utilizar, puedes generar un accidente de trabajo en el cual puedes perder tus dedos, tu mano o afectar gravemente cualquier parte de nuestra anatomía. Así que empecemos y miremos de cómo se maneja y se previenen las enfermedades y los accidentes de trabajo por uso inadecuado de herramientas industriales, en este caso la pulidora. Entonces, nuestro objetivo del video del día de hoy será evitar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Pero para que esto no suceda, cada trabajador debe tener una capacitación específica en el manejo de herramientas industriales. Por tanto, quien manipula todas estas herramientas no puede ser cualquier persona, sino como ya lo dije, debe estar entrenada. Si no, tendremos accidentes de trabajo, que es lo que con frecuencia pasa cada día. Ahora miremos la estadística que nos trae la Organización Internacional del Trabajo, conocida en inglés como The International Labour Organization. Esta institución nos muestra la estadística de cómo diariamente se accidentan o se enferman trabajadores, y también nos presenta incluso que por accidentes hay personas que se mueren. Entonces, revisemos las cifras que nos trae esta institución. Como observas en la imagen, nos dice que 2.3 millones de hombres y mujeres alrededor del mundo se accidentan y otros se mueren cada año. Observen la cifra tan desorbitante y tan alta. Nos está diciendo esta institución que todos los días se está muriendo aproximadamente 6.000 personas. Es una cifra muy alta. Yo, al ver esta cifra tan alta, tomé la decisión de hacer este video para que prevengamos accidentes y por supuesto también ayudar a prevenir muertes por mal manejo de la máquina o cualquier otra maquinaria. En este caso, la pulidora no nos puede generar la muerte, pero sí nos puede generar accidentes de gravedad. Piensen por un momento que usted pierda los dedos de su mano, piense por un momento que usted pierda la mano completa, ¿sí? Mano dominante que usted utiliza más. Piense por un momento. Al suceder esto, te entrarías en un proceso de rehabilitación, un proceso que es bastante complejo. Entonces, para no pasar por todo eso, es mejor prevenir este tipo de situaciones. En esta imagen podemos analizar cómo se previenen los accidentes de trabajo. Básicamente se hace a través de la seguridad industrial. Y la seguridad industrial no es más que uno de los 4 subprogramas definidos al interior de un programa de seguridad y salud en el trabajo,
que se encarga de vigilar aquellos factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo. Vigila todas aquellas condiciones y actos inseguros a nivel del medio o del trabajador con potencialidad de generar accidentes de trabajo. La pregunta aquí sería, ¿cómo se disminuye el riesgo, es decir, la probabilidad para que un evento que genera daño no se presente? Entonces, aquí es donde entran las capacitaciones que da gente entrenada o personal entrenado a sus trabajadores. Cuando yo tengo la capacitación, el entrenamiento de cómo se utilizan las máquinas y en este caso la pulidora, pues voy a disminuir el riesgo de que se presenten accidentes y por supuesto enfermedades laborales. Así que ahora a continuación miremos qué elementos trae la pulidora para poder ser utilizada correctamente. Acá tenemos la pulidora. Abramos su caja y miremos qué elementos trae. Como pueden observar, tiene diferentes componentes. Dentro de ellos encontramos el manual. Observemos. Mi consejo, lean todo el manual ya que hay instrucciones específicas para que la maquinaria no se nos dañe y por supuesto prevengamos accidentes. Como también observamos, aquí tenemos los guantes, los cuales nos van a servir para disminuir la vibración cuando estamos manipulando la pulidora. Observemos que también trae unas gafas, elemento muy importante para cuidar nuestros ojos cuando pulimos o cortamos material. Aquí tengo como tal la pulidora. Observemos sus elementos, su botón de encendido. También detallen que tiene un protector del disco. El disco también hay que saberlo utilizar ya que si no lo hacemos puede explotar y nos va a caer todos esos residuos en nuestros ojos o en nuestra cara generando grandes lesiones. Ahora en mi mano, como observan, tengo diferentes discos. También hay que saberlos utilizar. Más adelante explicaré para qué sirve cada uno de ellos. Ahora en mi mano tengo el mango, el cual se atornilla a la pulidora para tener una mejor manipulación. Y por supuesto, la herramienta con la cual se coloca el disco. Y como podemos observar, estos son todos los componentes que trae la pulidora. Después de observar el contenido de la caja de la pulidora, es importante recordar que esta maquinaria se utiliza para cortar o pulir diferentes materiales como el hierro o la baldosa, que también se conoce como azulejo, material que se utiliza para adornar, decorar o mejorar nuestro piso. Entonces, no olvidemos que su función es cortar o pulir. Es importante decir esto porque a veces nuestros trabajadores son creativos y utilizan la maquinaria para otras funciones. Por eso es importante leer el manual y capacitarnos. De no usarse correctamente, ya sabemos que se va a generar lesiones o accidentes. El accidente más frecuente es el corte que nos puede generar en nuestro propio cuerpo, específicamente corte en los dedos donde se van a dañar. Por otra parte, hay que recordar que esta maquinaria cuando está encendida genera vibraciones. Es importante saber esto porque esa vibración es la que va a generar desórdenes osteomusculares. Que si analizamos, la lesión más grave es por corte. Pero no hay que desconocer que la vibración también nos lleva a lesiones importantes en nuestro tejido. Así que miremos y sigamos hablando del tema especificando cada situación. Especificando cada situación o lesión, recordemos que una lesión por corte va a afectar directamente la piel, los vasos sanguíneos, los músculos y los huesos.
específicamente los de la mano y los brazos. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí es donde frecuentemente se dan las lesiones por corte, así que no lo olviden. Y recordar que también esta máquina produce vibración, vibración que nos va a llevar a alteraciones osteomusculares, que también se conoce como desórdenes osteomusculares. Así que a continuación les voy a presentar un artículo científico que nos explica muy bien cuál es el efecto de la vibración constante en nuestro cuerpo. Y aprenderemos cómo la vibración daña nuestros tejidos, así como el corte también lo hace. Acá tenemos el artículo del cual les está mencionando que vamos a presentar para entender las lesiones por vibración. Este artículo lo saqué de la Journal of Occupational Medicine and Toxicology. Y el artículo en inglés se llama Vibration Induced Injury in Workers Exposed to Transient and High Frequency Vibration. Eso en español quiere decir lesiones inducidas por vibraciones en trabajadores expuestos a vibraciones transitorias y de alta frecuencia. Lo que quiere decir que si estamos expuestos a vibración constante de alta frecuencia, de mediana o de baja frecuencia, va a alterar nuestros tejidos. Es importante decir que la lesión por corte es una lesión instantánea e inmediata. La lesión que va a generar la vibración se va a generar con los años. ¿Y por qué digo esto? Cuando nos lesionamos inmediatamente se llama accidente de trabajo. Y cuando nos lesionamos a través del tiempo con esta maquinaria por su uso, lo vamos a llamar enfermedad ocupacional, que se conoce como, ya les dije, desórdenes osteomusculares. En esta imagen les voy a presentar los desórdenes osteomusculares más frecuentes. Observemos. Como pueden leer, la vibración en los brazos va a producir tendinitis del bíceps, síndrome del túnel carpiano, síndrome del cuello tensionado y síndrome del túnel cubital en mano y muñeca. No conforme a eso, vamos a ver también signos y síntomas a nivel neurosensorial. Cuando estamos manipulando la pulidora para trabajar por largos periodos, se va a disminuir la destreza manual, se va a reducir la fuerza de agarre, se va a producir algo que llamamos entumecimiento. Eso quiere decir que los músculos se quedan contraídos, no se pueden relajar y duelen. Y por supuesto vamos a sentir hormigueos, que a nivel clínico lo conocemos como parestesias. Esa sensación de adormecimiento y dolor. Estos son los 4 signos y síntomas que nos están especificando que el trabajador puede ya tener desórdenes osteomusculares. Y la pregunta aquí es ¿por qué se disminuye la destreza y se disminuye la fuerza? Porque el efecto de la vibración es relajar los músculos. Entonces, cuando estamos manipulando la pulidora, nuestros músculos no saben qué hacer. Es decir, la máquina produce vibración para que los músculos se relajen, pero nosotros producimos fuerza para poder agarrar la pulidora y que no se nos vaya a soltar y por supuesto no generar el accidente. Entonces, cuando el músculo no sabe si contraerse o relajarse, ahí se generan los desórdenes osteomusculares, que muy claro ya los mencioné con su sintomatología a nivel neurosensorial.
Ahora leamos el mecanismo de lesión de los tejidos. ¿Por qué se lesionan los tejidos? Porque se va a producir por culpa de la vibración una vasoconstricción en las arterias de las manos y de los dedos, causando una hipertrofia del músculo liso y por supuesto una fibrosis periarterial, lo que va a dañar células y receptores de todos los tejidos. Al generarse daño, se va a producir agregación plaquetaria, donde se va a liberar serotonina, tromboxanos, epinefrina, norepinefrina y por supuesto endotelina 1. Al pasar esta situación por la vibración, los vasos se contraen y por supuesto al contraerse la circulación de la sangre también se ve alterada. Al verse alterada la circulación sanguínea, también se va a alterar la movilización del oxígeno. Y recordemos que si a los tejidos no le llegan oxígeno, las células se empiezan a deteriorar o se empiezan a morir. También es importante recordar que el óxido nitroso y las prostaciclinas se reducen también por la vibración, lo que nos va a generar edema tisular y vasoespasmo. ¿Qué quiere decir eso en términos más prácticos? Que la persona que manipula la pulidora por largos periodos se le va a inflamar las manos y los brazos. Entonces, entendamos este mecanismo de acción frente a la lesión, qué es lo que pasa a nivel fisiológico que nos va a llevar a un estado fisiopatológico en la circulación sanguínea y es lo que va a dañar nuestros tejidos. En conclusión, la vibración lo que hace es alterar el recorrido sanguíneo. Y así como la vibración afecta la circulación sanguínea, también va a afectar al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se va a generar pérdida de la sensibilidad. ¿Y por qué se genera pérdida de la sensibilidad? Porque hay desmielinización de las neuronas, causando atrofia axonal y generación de los cuerpos celulares, llevando así al tejido a una fibrosis y daño de las células Schwann del sistema nervioso. Recuerde que las células Schwann son las neuronas que favorecen que el estímulo nervioso o el impulso se dé rápidamente, lo que permite captar de manera eficiente todas las sensaciones a través de la piel. Una vez se daña esta célula, pues el impulso va a ser más lento, más demorado, y esto se traduce en que no vamos a tener la misma sensibilidad. Recuerde que la sensibilidad del cuerpo humano tiene diferentes sensaciones, pero por la vibración va a estar afectada porque se dañan los receptores, las fibras mielínicas y amielínicas. Entonces, los receptores que se van a afectar son los siguientes. Recuerden que los receptores son células que están en nuestra piel y esos receptores son los que van a captar diferentes sensaciones, como por ejemplo los corpúsculos de Meissner captan el tacto, los de Pacini la presión y vibración, los de Krauss el frío y los de Ruffini el calor. Una vez se dañan por culpa de la vibración, pues va a afectarse toda nuestra sensibilidad. Entonces aquí estamos viendo cómo la vibración afecta diferentes sistemas dañando todos los tejidos. Ahora, para evitar que se nos dañen nuestros tejidos, debemos hacer un alistamiento correcto de la maquinaria para que tengamos seguridad en el trabajo y por supuesto salud. Así que observemos
cómo se hace. Y acá tenemos el alistamiento, así que cojamos primero la pulidora y vamos a observar, como estoy señalando, dónde debe ir roscado el mango. Ahí se va a roscar, observen muy bien. Entonces voy a tomar el mango y voy a roscarlo ahí. Cuando rosco el mango ahí es cuando vamos a realizar cortes. Por el otro costado, cuando vamos a realizar pulimientos. Hay que ajustarlo muy bien. Posterior a eso, observemos dónde va incluido, ahí como estoy mostrando, el disco. Pero también ahí en la parte más inferior vamos a encontrar el protector del disco. Hay que colocarlo y ajustarlo muy bien. Este nos ayudará a que si se explota, los residuos de esa explosión pues no nos van a caer todos en la cara o en el pecho y los ojos. Así que hay que tener cuidado. Hay que asegurarlo muy bien, tener esa precaución porque si se suelta se puede partir más rápido el disco. Y acá tenemos el disco que va incluido en todo el centro. Así como lo estoy colocando y posterior a eso colocaré la tuerca que va a ajustarlo para que no se vaya a mover hacia los lados cuando estamos cortando, estamos puliendo, porque si se mueve de una manera descontinua se va a afectar. Ahí en la parte inferior también mostré el botón que hay que presionar para que podamos ajustar el disco. Entonces con la mano contraria estoy presionando el botón y con la otra voy a apretar muy bien la rosca para que ese disco quede muy bien ajustado. Y así de esta manera ya tengo mi pulidora lista para realizar procedimientos de corte. Así que no lo olviden, siempre verificar que todo quede muy bien ajustado antes de hacer el encendido para ser utilizado. Así que mucha precaución. Para continuar con la seguridad es importante conocer los tipos de disco que se pueden utilizar en la pulidora. Miremos. Como observan en pantalla tenemos un disco abrasivo que también se conoce como disco de desbaste. Estos discos contienen granito. Hay que recordar que el granito es una medida para determinar la dureza o suavidad de los dientes que tiene ese disco. Quiere decir que cuanto mayor sea el grano, menos grueso es el disco, lo que se puede parecer al papel de lija. Entonces, entre menos granito tenga el disco, más grueso es este. Y al suceder esto, cuando estemos utilizando la pulidora para emparejar o arreglar un metal, va a generar más chispas, lo que puede causar quemaduras y más rayaduras al material. Entonces no lo olviden. Y este se utiliza para pulir metales, afiliar herramientas de corte, así que téngalo presente. Ahora en pantalla estamos observando el disco laminado, otro tipo de disco. También es importante decir que tiene granito, pero son más suaves. Este se usa para el listamiento de superficies para que sean pulidas, con el objetivo de eliminar rebabas y raspaduras del material. También se usa para eliminar borde afilado y el brillo de metal ranurado. Así que si no me has entendido esto, vuelve y repite el video hasta que lo entiendas para que puedas tener una alta precisión frente al material que vas a arreglar y no utilizar un disco incorrecto que te pueda generar accidentes. Y ahora en pantalla estás observando cómo aparecen las chispas. Por eso es importante tener los guantes, un peto, un overol para evitar quemaduras. En pantalla estamos observando otro tipo de disco. Este disco se conoce como disco continuo, el cual se utiliza para cortar materiales como cerámica, el mismo azulejo o mármol. Generalmente este se utiliza para conseguir un acabado más fino cuando vamos a cortar el material.
Todo esto con el fin de que no se dañe. Observen la figura. Ahora en pantalla estamos observando el disco segmentado. Este disco se utiliza para cortar un material más rígido, como por ejemplo el ladrillo, la piedra y el granito. Entonces vamos observando su forma y la diferencia entre uno y otro. Ahora en pantalla observamos el disco turbo, también conocido como disco láser. Este disco se utiliza para cortar loseta, mármol o piedra, pero se caracteriza por tener una mayor velocidad de corte que los discos de borde continuo y tiene un mejor acabado que los discos de borde segmentado. Llegando acá, queda claro cuál es la diferencia entre un disco y otro. También es importante recordar que cada disco o cada máquina tiene su ficha técnica y una vida útil según la casa productora de la herramienta. Por eso es importante tener en cuenta estos datos con el fin de evitar accidentes o daños de la máquina. Recuerde que si no tenemos presente esto, como ya dije anteriormente, el disco se puede explotar y cuando el disco se explota, el material se puede desplazar de manera fuerte hacia nuestro tórax, hacia nuestro cuello o cara, generando daños. Por eso es importante saber hasta qué punto lo debo usar. Pero también recuerde que cada disco y la casa productora en el mismo dice cómo se usar y en qué material cuando voy a pulirlo o lo voy a cortar. Y todo esto con el fin último de evitar pérdidas o lesiones humanas y por supuesto pérdidas económicas porque recuerde que se nos puede dañar el disco y se nos puede dañar la máquina, en este caso la pulidora. Alistado la maquinaria, ahora alistemos los elementos de protección personal. En mi mano tengo estas gafas que son abiertas, no se las recomiendo. Las gafas que debemos utilizar son cerradas para evitar que el material que estemos cortando caiga en nuestros ojos y el objetivo es evitar que esto se nos lesione. Por eso aquí en mis manos tengo las gafas cerradas como ustedes observen. También pueden mirar que estas tienen agujeros a los lados. Todo esto con el fin de que circule el aire y no se empañe. Es importante decir que cuando cortemos material suave como la loseta, es importante utilizar tapabocas ya que se produce mucho polvo y lo podemos inspirar y esto afecta la vía respiratoria. Por otra parte, también debemos utilizar los guantes, elemento muy importante para reducir las vibraciones que produce la máquina con el fin de evitar lesiones osteomusculares. Así que aquí completamos el alistamiento tanto de la maquinaria como de los elementos de protección personal para tener un trabajo seguro. A continuación, observemos cómo sería el alistamiento correcto de los elementos de protección personal. Es decir, que cuando vamos a utilizar los elementos de protección personal también se deben colocar correctamente. Observen esta gráfica y aquí se puede observar que el alistamiento es incorrecto. Observemos que el tapabocas está mal puesto. Por supuesto, el cabello no está recogido. Esto es una recomendación muy importante porque si el cabello está suelto, se puede enredar con la maquinaria. Recuerden que esto es una máquina que va girando, nos da revoluciones por minuto a gran velocidad. Entonces, por un momento, imagínese que el cabello se enrede en la maquinaria, el accidente es altamente grave. Ahora observemos un alistamiento correcto. Se puede ver la descripción que la persona que está ahí tiene los elementos puestos correctamente, su tapabocas, sus gafas, cabello recogido, por supuesto una muy buena disposición
frente al trabajo que va a realizar. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando uno va a utilizar este tipo de máquinas, debe estar muy concentrado pensando en lo que está haciendo y no como la imagen anterior que da un aspecto de una persona que es sobrada, que cree que la sabe todo, pero realmente está trabajando de manera incorrecta. Así que esta es la imagen que nos debemos quedar con ella y tenerla presente. En pantalla estamos observando también la postura. ¿Y por qué debemos hablar de la postura? Porque esta también nos va a generar seguridad. Y lo que observan en pantalla es una postura insegura, porque al estar de pie podemos perder el equilibrio, lo que puede causar que nos caigamos con todo y pulidora. Y al suceder esto, el accidente va a ser fatal. Entonces es importante tener una postura correcta para tener un mejor balance cuando estemos cortando el material. Por supuesto, también nos ayudará a ahorrar energía y no cansarnos prontamente. Observemos en pantalla cómo debe ser la postura correcta. Un pie atrás y un pie adelante para ganar balanceo, lo que va a evitar que nos caigamos y que nos agotemos más lentamente. Por supuesto, cuando ya estemos haciendo el trabajo, también es importante tener los elementos de protección personal. Es decir, aquí faltan otros elementos. Por supuesto, se puede observar que ya tenemos las gafas, el tapabocas y los guantes. Observemos qué haría falta. Acaba de salir una flecha que nos indica que falta el casco. También nos indica que la mano derecha está cogiendo la máquina suavemente. Recuerden que esta genera vibración y si no la cogemos con seguridad se nos puede caer y se nos va a dañar el material, incluso también nos puede llevar al accidente. Y finalmente sale otra flecha que nos indica que esos zapatos no son los correctos. Recuerden que debemos tener un calzado industrial, es decir, unas botas punta de acero. Observemos. En pantalla acaba de aparecer el casco. Este casco es importante porque si se llega a romper el disco, pueden saltar partículas a nuestro rostro, a nuestra cabeza, y esto va a evitar que caigan ahí. Es importante decir que también cuando vamos a cortar el material se debe colocar peso sobre el material para que no se generen vibraciones y no se nos dañe el mismo. Como observan en pantalla, ya salió la imagen de que la mano debe estar cerrada, cogiendo con toda la seguridad la máquina. Y finalmente, tengo que tener botas industriales punta de acero, como ya lo mencioné. Y con esta imagen queda claro cuáles son los elementos que tengo que utilizar para realizar el trabajo. Y adicionalmente, la persona que trabaja debe tener un peto para cubrir el tórax en caso de que el material, es decir, el disco, se explote. De la misma manera, también hay que tener cubre oídos porque cuando estamos cortando o puliendo, se liberan sonidos muy fuertes que también nos va a dañar los oídos. Y por supuesto, estamos observando finalmente las botas que se deben usar. Entonces, aquí queda concluido qué postura debemos utilizar y por supuesto qué elementos de protección para evitar accidentes de trabajo y por supuesto que se nos dañe el material. En pantalla podemos observar que aquí vamos a realizar es un corte de una cerámica. Este corte debe ser a 90 grados. ¿Para qué a 90 grados?
para que la loseta o cerámica no se nos dañe. Nunca debemos inclinar el disco a 30 grados porque por el efecto de la vibración y el peso que genera nuestro cuerpo se puede partir. Así que ya sabemos que el corte se debe hacer a 90 grados. Y si estamos puliendo un material, el disco debe ser plano, aproximadamente unos 10 grados de inclinación según la postura que estemos adoptando. Y ahora miremos por qué se genera un accidente. Pero básicamente, ¿por qué se genera? Porque no seguimos las instrucciones. Así que miremos un accidente de un trabajador que no siguió al pie de la letra las recomendaciones de seguridad industrial. Y con esta imagen tan impresionante podemos observar qué es lo que sucede cuando no seguimos las instrucciones o indicaciones para el adecuado manejo de la pulidora. Es claro ver cómo se afectaron todos los tejidos, la piel, vasos sanguíneos, los huesos y los músculos. De manera importante se afectó el metacarpiano número 4, número 5. También se afectó los músculos flexo extensores del dedo anular y meñique. Por otra parte, también se afectaron los músculos lumbricales, los aductores de dedos y los abductores de los mismos. Cuando se afectan estos músculos, impide que la persona pueda abrir y cerrar la mano. De la misma manera también va a impedir que la persona abra los dedos lateralmente. Entonces, a manera de conclusión, esto es un accidente catastrófico que va a afectar la vida diaria de nuestro paciente. Y la pregunta aquí que es, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer inmediatamente una cirugía por especialista de mano para que la funcionalidad no se vaya a dañar. Por otra parte, estos pacientes van a entrar a un proceso largo de rehabilitación, posterior a eso de adaptación, porque después que se presentan estos accidentes pueden quedar secuelas. Esperemos que en este paciente no queden y pueda retomar su vida como la llevaba antes y que de manera inmediata se reincorpore a su habitual trabajo. Acá tenemos otro ángulo de la lesión. Observen que la herida es profunda. Cuando tenemos un tipo de herida como esta, es importante llevar el paciente rápidamente al centro asistencial con el fin de que se evite la pérdida de sangre y por supuesto que el paciente no sienta dolor. Porque al sentir dolor, el paciente se va a angustiar más, sus signos vitales se van a alterar, lo que hace que sienta un dolor significativo. Por tanto, este paciente debe recibir medicamentos analgésicos de manera muy rápida para que su dolor disminuya y se sienta más cómodo. Por otra parte, también se debe evitar la pérdida de sangre. Recuerden que cuando perdemos sangre, los tejidos se quedan sin oxígeno, lo que conlleva a que se dé necrosis de los tejidos. Esto quiere decir que los tejidos se están muriendo. Entonces, recuerden, esto tiene que tener una atención rápida e inmediata para que la funcionalidad, en este caso la mano, no se pierda. Yo sé que la imagen es un poco sorprendente, nos puede incomodar, pero es la mejor forma para que entendamos de que si no usamos bien la maquinaria, podemos terminar en este tipo de situaciones. Así que ya tenemos elementos para prevenir los accidentes. Con esta imagen podemos mostrarle a otras personas lo que puede suceder y que quede como lección aprendida. Para esta fotografía podemos observar que la herida ya se está observando de un color negro. Esto quiere decir que ahí los tejidos
ya se están empezando a morir y se están formando coágulos. Esto impide la adecuada circulación, es decir, que no le llegan nutrientes y oxígeno a los tejidos. Por eso la atención debe ser de manera rápida e inmediata. Cuando tenemos el tejido así, debe ser lavado con solución salina, realizar el vendaje para que el paciente esté un poco más tranquilo, no observe la sangre, no observe la lesión, porque todas las personas no soportan este tipo de imágenes. Y esto nos ayudará a tranquilizarlo mientras se le hace la remisión para la cirugía con el especialista. Así que no lo olviden y tengan mucho cuidado cuando nos llegue este tipo de pacientes a urgencias o cuando estamos observando el accidente en un compañero de trabajo y que por supuesto no le pase a usted ni a nadie. Finalmente, aquí observamos cómo nuestro paciente quedó después del accidente. Es importante recordar que cuando se presentan estos tipos de accidente, el paciente tiene que ser llevado inmediatamente a urgencias, pero por supuesto que cuando se lleva a urgencias rápidamente, el accidente de trabajo se debe notificar a la ARL. Por supuesto, esto es un accidente de trabajo, no es una enfermedad o un accidente común, es un accidente de trabajo, el cual se debe reportar de esta manera para que la ARL se haga a cargo de la situación particular que sufrió esta persona. Y finalmente se deben seguir estas 7 recomendaciones para evitar daños o accidentes o enfermedades laborales. Primero que todo, cada trabajador debe recibir una capacitación de cómo utilizar la máquina y por supuesto para prevenir lesiones. De la misma manera, a la máquina hay que hacerle mantenimiento. Cuando no lo hacemos, produce más vibración. Tener en cuenta esto para que no nos dé enfermedades como por ejemplo tendinitis en nuestros músculos de la extremidad superior, por poner un ejemplo. También es importante que los trabajadores roten. ¿Qué quiero decir cuando roten? Que en la mañana pueden hacer un trabajo de pulimiento y en la tarde puede hacer otra actividad como por ejemplo hacer soldadura. Es importante que cuando se esté puliendo por largos periodos se debe descansar entre 10 y 15 minutos. Momento donde el trabajador apaga la máquina para que estire sus dedos y favorezca la circulación. Como quinto lugar, debemos utilizar mangos ergonómicos. Si los mangos de la pulidora no son ergonómicos, vamos a lograr una fatiga más rápidamente. Por supuesto, cuando se esté puliendo, es necesario utilizar los guantes para evitar la vibración. Y recuerden que los guantes es para evitar la vibración, más no nos va a proteger del corte. Acabamos de observar un accidente catastrófico en el cual el trabajador cuando se valoró manifestaba que tenía los guantes. Recuerden que los guantes es una falsa sensación de protección frente a los accidentes de corte. No olvides que nos protege desde vibración. Y por último, y muy importante, si estás trabajando puliendo un material y hay un corte de energía, inmediatamente tienes que apagar la pulidora. Si no la apagas, se te olvida, la pones a un lado o la pones en el piso, a lo que llegue la energía se enciende y puede generar tanto un accidente como daños del material. Así que no lo olviden. Tener presente estas 7 recomendaciones para que no suceda el accidente que hace un momento vimos. Y por supuesto no olvides suscribirte al canal, hacerme tus comentarios con muchas preguntas. Por supuesto también comparte y déjame tu like.
Así que no se te olvide toda esta información para prevenir accidentes. Y si te preguntan quién te lo dijo el profe Philip con más videoclips. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye bye.